Si me escuchó. Buen día, gente bonita de ciencia política. Buen día, bonito grupo que estamos aquí enfrente. Bueno, acaban de ver un video de los derechosos. Si les llaman, si me escucho ahí mejor. Ahí arriba, ¿se me escuchó? Bien, muchas gracias. Bueno, acabamos de ver un bonito video. Así siempre se dice en el grupo, no es un video, es un bonito video, el cual muestra, pues, de alguna manera esta postura de lo que ha sucedido durante esta jornada electoral, de este proceso electoral. Parecería que esta queja que se le puede hacer al expresidente Andrés Manuel López Obrador con la ola rosa, parece que aquí queda muy claro de que eso no funciona, ¿no? Es decir, los parámetros de la misma dimensiones de la democracia, creo que tendríamos que nuevamente abrirla y debatirla, ¿no? Es decir, sí es un proceso democrático, sí lo fue, pero ahora, ¿qué tanto esto nos va a seguir llevando a la democracia? Por un lado, podemos ver una sobrerepresentación en una disputa, precisamente donde la poca oposición que existe o existía, debate eso sobre la misma sobrerepresentación, pero por desgracia fueron sus mismas reglas. Eso es lo que no se tendría que ir discutiendo. Y la otra es lo que dice la comentarista, la analista, dice, pues es que no había discusión, le dan el voto, donde el voto que le damos prácticamente es decirle, haz lo que, bueno, es horario familiar, no puedo decir la palabra, pero haz lo que quieras. Entonces, ir planteándonos la reforma, primero a la Suprema Corte de Justicia y al mismo Instituto Nacional Electoral, que es la que sigue, y qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Precisamente porque es un hecho. Se van a desaparecer las soplas, pero ¿cuál es la carga que se le va a dar al Instituto Nacional INEC? Y que ya así lo han estado nombrando. ¿Cuál es esa carga que se le va a dejar? Va a tener un sobrecosto, va a tener, definitivamente va a tener muchas más actividades, pero también a qué costo. ¿Y qué va a pasar con las OPLES? ¿Cuál va a ser ese funcionamiento de las OPLES a través de esas reformas? Y pensando precisamente lo que van a surgir en nuestras nuevas jornadas electorales, es decir, quiénes van a estar en las casillas, cómo van a funcionar y cómo se van a organizar. No sé cómo vaya de tiempo, pero creo que están diciendo que aquí le debo de cortar, y entonces aquí le corto, esperando algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Maestro, adelante, por favor. Ya está. Bueno, ya. Bueno, un poquito con el tema del día de hoy, pues también agradecer la invitación y aquí están mis alumnos que les encanta el debate, ¿verdad? Yo lo que quiero puntualizar un poco es cómo entendemos la democracia. Al menos entre las posturas políticas, creo que está este debate, según mi perspectiva, acerca de si México puede girar hacia un autoritarismo, por esta especie de concentración de poder, pero quisiera poner sobre la mesa este contraste entre lo que antes se consideraba como la democracia representativa, que en el efecto consistía únicamente en entenderla desde las boletas, desde las urnas electorales, pero creo que hoy en día en México estamos avanzando hacia una especie de democracia participativa, en donde vemos una mayor organización por parte de la sociedad civil, que está orientada y que busca justamente expandir sus índices de ciudadanía, ¿no? Es decir, vemos una presencia de movimientos sociales que disputan justamente pues, luchas contra la desigualdad, etcétera, ¿no? Ahora bien, sobre este propósito, pues yo quisiera poner sobre la mesa, porque es otro de los puntos que nos pone pues también los puntos políticos respecto a si realmente son los programas sociales, que es la política de bienestar social la que ha generado esta presencia masiva de la sociedad civil, o más bien vemos que México es parte también del contexto internacional, en donde gran parte de la población, debido a la información que transcurre hoy en día en los celulares, al alcance de la mano,
pues también ha decidido participar en sus formas de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que quisiera indicar mi postura por este lado y para no excederme, pero yo quiero que quede muy bien. Bien, nada más citar eso, ¿no? Creo que estamos en este contexto de transitar de la democracia representativa a democracia participativa, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y creo que no solamente en México, sino gran parte del mundo. Ahora bien, creo que también quisiera partir del análisis de que la democracia o la noción de democracia, al igual que Estado, son conceptos que están en constante configuración, ¿no? Son conceptos que me parece que es importante analizarlos y someterlos a debate porque se van configurando según los contextos sociales, culturales y políticos de la región, ¿no? Entonces, ese es el punto que pongo sobre la mesa y quiero cerrar. Ok, al menos desde la perspectiva que yo he indagado en mis trabajos de investigación, esta relación entre violencia, crimen organizado y elecciones en México y en América Latina, vemos que si bien es cierto, la democracia se está configurando a una presencia masiva de organizaciones civiles, también podemos ver que la democracia es un fenómeno que hoy en día, desafortunadamente, está sujeto a altos índices de violencia política. Nada más dejo el dato sobre la mesa, al menos hasta donde yo rastré en esta reciente elección, estamos hablando de un total de 63 actores políticos asesinados en estas elecciones del 2024. Me parece que ayer también hubo otro incidente, ¿no? Estamos hablando de candidatos y actores políticos que son asesinados por el crimen organizado en gran parte de las regiones del país, ¿no? Entonces vemos también una presencia de organizaciones ilícitas que también buscan coaccionar e incidir en la democracia actual. Bueno, con eso cierro, creo que ya me fui un buen rollo, pero gracias. Ahora vamos a escuchar la postura de la doctora Laura. Doctora, adelante. Primero quiero agradecer la presencia de nuestro secretario académico, el doctor Fabián Jerónimo Castillo. Por favor, gracias por acompañarnos. Agradecer a cada uno de nuestros colegas docentes, doctora Patti, a maestro Enrique Trejo, allá arriba. Agradecer también a la doctora Marichuy por la invitación en lo particular para que yo pudiera estar en esa mesa. Sin duda alguna tenemos una moderadora de lujo, a la doctora Monse, y ¿dónde está el doctor Diego? Acá está el doctor Diego, un especialista también en tema político electoral. Y qué decir de cada uno de los, perdón, al que ya no veo bien, tengo temas con la vista de lejos, y también a cada uno de mis compañeros colegas que compartimos esta mañana esta mesa. Quisiera yo centrar alguna breve respuesta respecto al título de esta mesa. Esta mesa se llama ¿Hacia dónde va la democracia? Y al menos lo que nosotros podemos revisar, ahí puede haber algún debate, diferencia de posturas, porque también podríamos hablar entonces de diferentes conceptos de democracia. Entonces, hay una particularidad que yo observo. Obviamente, dependiendo del contexto cultural, social, preferencia política, ciertos intereses, por qué no decirlo, es una cuestión legítima, podemos considerar si algo es democrático o no. Yo me atrevería a afirmar que independientemente de esa pluralidad de significados del concepto de democracia, al menos yo quisiera rescatar algunas dimensiones de cómo analizarla. Una es el tema procedimental, técnico-jurídico, y otra cuestión sería el aspecto social, el aspecto cultural. Me atrevería también a afirmar que en este momento nos encontramos hoy en día hacia un avance de una democracia hacia lo procedimental. Yo, por la experiencia o la participación que tengo en los órganos electorales, hemos ido avanzando poco a poco hacia la construcción de un marco jurídico que garantice el ejercicio de derechos político-electorales, pero también la inclusión de ciertos grupos que no habían participado en las decisiones de su gobierno. Pero sí quisiera dejar la reflexión, sobre todo ustedes como estudiantes de ciencia política, que la democracia no podríamos reducirla únicamente a si participamos o no porque tenemos un interés de quienes reciben, por ejemplo, un apoyo o un clientelismo, porque eso no se ha erradicado desafortunadamente. Ayer lo citaban en la mesa de análisis la doctora Tobón, y siguen dándose esas prácticas clientelares en los territorios para poder convencer a los electores
de por quién van a votar. Yo quisiera ahorita esta primera intervención decir que para poder avanzar hacia una cultura democrática participativa, con un contexto democrático ad hoc a ella, tendríamos que tener en consideración dos cosas. Primero, ser ciudadanos y no solamente en el tema legal, es decir, que solamente tengamos un acta de nacimiento, una credencial para votar en el caso mexicano, sino que tengamos aquellos conocimientos, valores, conciencia de lo que implica la importancia de nuestra participación en los asuntos públicos, en la toma de decisiones. Veamos cómo esto nos hace remontar hacia la antigüedad clásica con Aristóteles. Cuando habla del son político, él está hablando de un ciudadano que contribuya al bien común de su polis. Entonces estamos hablando de un reto más complejo de lo que significa ser un ciudadano y con base en ello construir ciudadanía. Con estos dos elementos pareciera que podríamos transitar, como bien lo decía el maestro Christopher, a una democracia representativa, entonces a tener una democracia sí representativa, pero con una cultura política de participación. No sé cómo vaya ahí, ya. Pues el momento sería esta mi intervención para dar pauta entonces a las reflexiones posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Escuchamos al doctor Felipe. Doctor, 3 minutos, por favor. Gracias. Es muy grato compartir esta mesa con mis compañeros maestros y con todos ustedes, chicos. Acuérdense que esta semana es hecha para ustedes. ¿Me les cuento ese chivecito? Bueno, a ver, yo me voy ahora por el lado de los partidos políticos, que son una pieza clave de las democracias en el mundo actual. Más del 95% de los países tienen partidos políticos de distintas características. A ver, yo quiero empezar a hacer una precisión. Nos guste o no, seamos de derecha, seamos de izquierda, centro-izquierda, donde guste, Morena hoy por hoy es un fenómeno político en México. Fíjense, yo llevo estudiando los partidos políticos en México desde la licenciatura. No hay en México registros de un partido político tan exitoso en 10 años como lo es Morena. Así de sencillo. Ustedes me pueden argumentar, no es cierto, profe, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Sí, pero hay una distinción muy importante, que el PRI, el PNR, se funda desde el gobierno, desde el poder. ¿Quién era el caudillo? Plutarco Elías Calles. Morena, ¿quién lo funda? Andrés Manuel, desde la sociedad. Entonces, ni el PRI tuvo el éxito que tiene Morena en sus primeros 10 años atrás. ¿Qué hizo el PRI para poder ganar todo? El boicot y el fraude electoral. Así de sencillo. Morena, desde 2015, ha ido ascendiendo estrepitosamente en las elecciones del legislativo 15, 18, 21 y 24, y en el poder ejecutivo en el 18 y en el 24. Por tanto, dice Sartori, es que para que ya sea hegemónico tiene que ser 3 de presidente, pero el legislativo ya son 4. Morena es un partido dominante o cuasi hegemónico en estos momentos. Y si la oposición no se integra como una oposición responsable, crítica, con argumentos y con proyecto, dentro de 3 años se va a colapsar a un pleno. Entonces, yo quiero dejar en el contexto todo este debate. Por ahí ya mencionaban los programas sociales. Sería ingenuo pensar que Morena gana únicamente por los programas sociales por Andrés Manuel. El fenómeno, ¿cuál es? Es multifactorial a mi percepción. Son varios factores. No son ni los programas sociales de adultos mayores ni el liderazgo de Andrés Manuel únicamente que influyen, pero no determinan. Y en mi segunda parte voy a aclarar esa situación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vemos que traes
recuerdo que su respuesta debe ser de 2 minutos, por favor. La pregunta que nos hacen es, en relación con el sistema de partidos, ¿la oposición en México sigue siendo competitiva? Adelante, maestro Araújo, por favor. Bueno, creo que ya lo fui aclarando ahí en el camino, donde realmente la oposición, pues después de 6 años, que no fue presidencia, sino más bien fue el atacar y desaparecer totalmente a la oposición, es un poco difícil, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de esa representación, y parte de lo que se peleaba en el pasado era tener esa sobrerepresentación y que pudiese existir en los congresos esa argumentación y esa discusión. Cuando volteamos a ver el sistema de partidos con Rubellero, con Sartori, precisamente ellos dicen, y hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo esa sobrerepresentación, esa subrepresentación, que fue lo que nos pasó, sobre todo con el Priato, ¿no? El Priato, que era el que tenía primero toda esa sobrerepresentación. Primero nos fuimos a 100 diputados de representación proporcional, pero como sabíamos que eso no funcionaba, nos tuvimos que ir a 200 diputados de representación proporcional. Va a ser la crisis de 1988 que va a permitir efectivamente que los partidos políticos tomen un auge, que empiecen a crecer, que empezamos a ver oposiciones reales, porque todo el mundo pensaba, vamos a ganar la presidencia y a partir de la presidencia pues se le llama esto democracia. No es así. La democracia para los años 80, 90, se empezaban ganando pequeñas diputaciones, ayuntamientos, y eso permitía que efectivamente la democracia empezara a tomar un camino distinto. Que quienes estuvieron en la oposición fueran una oposición real. Tan es así que se sienta a la mesa en su momento el PRD. El PRD, cuando hoy dicen que es traidor, no era traidor. Tenía cartas en la mesa y él podía sentarse a la mesa para decir, yo soy oposición y tengo cartas. Hoy en día, cuando escucho esto, habría que ir pensando si vamos hacia el camino del unipartidismo. Es difícil pensar todavía si es un partido hegemónico o un partido dominante. Lo que ahorita se ve en este Congreso es que los dados están cargados sobre un solo partido. Y como lo dije desde el principio, estos van cargados a que el ciudadano le dio el voto y dijo, haga lo que usted quiera, lo que usted quiera. ¿Quiere cambiar el Poder Judicial? Cámbielo. ¿Quiere cambiar al Instituto Nacional? Cámbielo. ¿Quiere cambiar? Cámbielo. Y sobre todo las organizaciones o los órganos que eran autónomos, que ya dejaron de ser autónomos precisamente bajo ese mismo precepto, ¿no? Ya los tiene la Secretaría de Gobernación, ya los tiene la Secretaría de Educación Pública, etc., ¿no? Entonces, sí es difícil como ahí pensando hacia dónde, y lo que tendríamos que hacer la pregunta es qué sistema de partidos vamos a tener. Lo cierto es que bajo nuestro sistema de cultura parroquial, ¿qué es lo que queremos? Digo, ya lo dije al principio, queremos darle poder a uno solo. Lo demás creo que no importa. O sea, la democracia aquí creo que está más. Gracias. Escuchamos a maestro, por favor. Bueno, pues también con el maestro Pablo Ramos, en años pasados. Yo solo quiero comentar que poner sobre la mesa el concepto de si no es un partido hegemónico, ¿no? Este partido de Morena, porque pues pensar también y es importante analizarlo en temas de los índices de votación electoral, y hasta donde menos rastreado de la diferencia entre el 2018 y el 2024 es mínima, ¿no? Se estipula entre el 3 y el 5% en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos habla de cómo, en términos de cultura, política, social, en este partido me parece que sí podríamos analizarlo como un partido hegemónico, ¿no? Sí hace esa función de la que diría Gramsci, ¿no? Esa conexión entre la ciudadanía, la sociedad civil, por una parte, las élites y el Estado, ¿no? Creo que sí cumple esa función de partido hegemónico, pero bueno, también eso va para un debate. Sin embargo,
habría que analizar en dónde está la posición, ¿no? Indiscutiblemente, en esta tríada de PRI-PAN-PRD pues tenemos una estrategia sumamente decadente, ¿no? De discurso, no hay discurso político, de hecho, un discurso es aquel que es creíble, ¿no? Hoy en día lo escuchamos hablar y les damos la pena. Sin embargo, no sé, habría que ponernos a analizar si no la posición es dentro de este partido hegemónico, ¿no? Vemos que la izquierda en México históricamente se ha caracterizado por ser una izquierda de facciones, faccionada, desordenada, aparte también, ¿no? Entonces creo que también en este partido hegemónico, que yo considero que sí lo sería, vemos una posición dentro de las mismas estructuras y de las fuerzas políticas al interior de Morena, ¿no? Yo veo en Morena corrientes neoliberales, corrientes de centro izquierda, corrientes de diversas índole, ¿no? Eso es lo que algunos llaman el populismo, ¿no? La inclusión de sectores populares, ya sean ricos y pobres, en un partido político. Entonces, creo que está dentro del partido y sería bueno ahí darle vuelta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora, te escuchamos. Ahí viene. Este auditorio tiene un calabozo. A ver, se cae tanta cosa para que los simpatizantes de Morena me encierren ahí encadenados. Por lo siguiente, hice un estudio bastante sencillo que presenté en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales el año pasado y la SOME, y demostré en las elecciones de 2021, tomé las elecciones de gobernador, y en ese demuestro Morena no gana solo una elección. El único estado que ganó en el 2021 solo fue el estado de Guerrero. Y de ahí en fuera tomó un factor importante que fue el nivel de participación ciudadana. ¿Cómo lo comparé? Hice una operación muy sencilla y sacaron una regla de 3 tomando en consideración el número de listado nominal por sección electoral y el número de votación que se obtuvo por cada sección. Los niveles de participación ciudadana fueron muy bajos. De hecho, mi variable de estudio fue una de ellas fue el abstencionismo, que el abstencionismo favoreció el que Morena ganara solo con ayuda de coaliciones. Entonces, ahí lo estoy demostrando, a algunos de mis alumnos les he mostrado ese documento en clase, lo pongo a disposición por si alguien tiene curiosidad. Entonces, yo cuestionaría esa supuesta hegemonía del partido Morena, porque incluso electoralmente hablando, para que pudiera obtener el registro como partido político, eso no lo dicen, pero el Instituto Nacional Electoral le dio más de 3 ocasiones o oportunidades porque no juntaban la gente para las asambleas. Eso ya había generado una inequidad en el registro de un partido político local. Entonces, a ver, hay que ver desde dónde estamos analizando, qué categorías estamos ocupando para determinar si el partido político Morena y sus aliados realmente son partidos hegemónicos. Yo creo que yo lo catalogaría más como un partido altamente competitivo, porque habría que ver en la duración a través del tiempo esa permanencia en el triunfo de las elecciones. Ahora, concretamente para ver el tema de la oposición ha tenido fallas, por supuesto, si no estaría en el contexto en el que está. Por eso está permeado mucho el discurso hacia la corrupción, los fraudes. Hasta ahorita también le digo que legalmente no se ha podido demostrar ningún fraude electoral. Dicho sea de paso, uno de los razonamientos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no, con el caso de Peña Nieto y la compra de votos a través de las tarjetas Soriana, dijeron, a ver, demuéstrenme en la urna cuántos de los votos que compraron con las tarjetas Soriana están depositados en esa urna. Era imposible demostrar. Entonces también el fraude electoral, pues sí, es propio de un discurso que obviamente es muy compatible y tiene permeabilidad en el electorado, porque volvemos a lo mismo, y lo señaló muy bien el maestro Pablo. Tenemos una cultura, y lo digo de manera muy respetuosa, una cultura de tipo parroquial. Nos dejamos ir mucho por el tema de la opinión pública o lo de la cantidad o la mayoría digan, pero creo yo que nos hace falta una postura más crítica. De momento sería cuando podría quedar también media hora. Muchas gracias. Espero
esperábamos esa crítica de tu parte y no lo recaudaste. Doctor Felipe, por favor. Sí, gracias. Mi estimada doctora Laura, tiene 23 gobernaturas y no es hegemonía. ¿Pues cómo le llamamos? Tiene la mayoría del Congreso de la Unión, tiene el poder ejecutivo y eso no es hegemonía. Eso no sé cómo nombrarlo. Puede ser dominante pre-hegemónico. Lo voy a aclarar. Bueno, para mí eso es hegemonía. Tiene la mayoría de los congresos locales. Por eso decía, Morena es un fenómeno. ¿Quién lo va a juzgar? La historia. Lo ves pronto. Hay que dejar pasar el tiempo un poco, que las aguas se calmen y se va a poder esto. Preguntar qué tipo de democracia. A ver, hablar de democracia es un término muy amplio. Esta mesa es sobre elecciones, entonces hay que concretarnos a hablar de democracia electoral, que es una parte fundamental de la democracia, pero no lo es todo. La democracia, la calidad de la democracia se mide evaluando el funcionamiento de sus instituciones. ¿Sí? Claro, si usted dice, profe, el sistema de impartición de justicia, por supuesto que no hay democracia. Pero estamos hablando de democracia electoral. ¿Y qué interviene en la democracia electoral? Fíjense, varios factores. Órganos electorales, el árbitro, el gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos. Sencillamente quien está mandatado y dio este voto masivo al partido en el poder fueron los ciudadanos. La marea guinda. No la marea roja como en Europa con los partidos comunistas. Esto es una marea guinda, un tsunami. Yo decía, fue multifactorial el triunfo de Morena, claro. No se agota con los programas sociales. No se agota con el liderazgo de Andrés Manuel. ¿Por qué no hablar que la oposición ha sido hasta este día irresponsable? No tiene un proyecto alternativo. Muy malos candidatos. Una mala retórica. También que asuman los partidos de oposición su responsabilidad. Por eso el PRD, y algunos de ustedes lo saben, yo les dije, con quienes eran mis alumnos, que el PRD iba a desaparecer, que me desmientan o no antes de las elecciones, y le acerté. No es brujería, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tampoco Morena tuvo la culpa de que la oposición lanzara una candidata, no quiero escucharme violencia, porque va a ser una candidata muy débil, en muchos aspectos. Una otra pregunta que nos hacían ustedes en este cuestionario es que ve las fortalezas y cualidades de los candidatos. Ella no lo niega. Simplemente su retórica no fue suficiente. Pero, en fin, ahí le dejo. Gracias. Vamos a pasar justamente a una pregunta sobre el árbitro y creo que es la cancha aquí de la doctora y del maestro Araujo. Nos preguntan, ¿el INE es cómplice de la violencia política de género? Vamos a empezar ahora con el maestro Felipe de la Casa de la Mujer. Doctor, ayúdanos. ¿Que si el INE es qué? Cómplices de la violencia de género. A ver, el INE no es autoridad judicial, es una autoridad política, es un árbitro. Eso ya lo tendrá que determinar el tribunal si hay violencia de género. Él tiene que dar cabida y entrada a todas las denuncias, por supuesto, pero es la primera instancia. El INE no tiene por qué estar juzgando esas imputaciones, para eso hay tribunales. A ver, ustedes saben, algunos de ustedes, yo trabajé 5 años en el IFE.
Trabajé 3 años en el Instituto Electoral del Estado, no nada más mi estimado Pablo, yo también trabajé muchos años ahí. Yo es competencia de línea Hidalgo, él tiene que recibir toda esa información, esa queja, pero no es su competencia. Gracias. Pudiera haber sido un poco más precisa, pero también para aclarar el tema. A ver, la violencia política en razón de género es cuando se ejerce violencia, ya sea un hombre o una mujer, obviamente está en un cargo político y es atacada por su condición de género. O sea, ahí hay que aclarar, porque a veces se malentiende y se piensa que al hablar de violencia política solamente es en contra de las mujeres. Una mujer puede también producir actos de violencia política contra otra mujer o bien contra otro hombre o un hombre. Entonces, como lo mismo dijo el doctor Felipe, las autoridades electorales en línea o los OPLE son autoridades administrativas, solamente organizan elecciones, no califican de primer momento. Lo único que hacen es cuando llega una denuncia sobre posible violencia política en razón de género, resuelven y establecen una sanción ante un proceso especial sancionador, que consiste básicamente en una amonestación pública. Y esto se siga litigando ante las autoridades jurisdiccionales para ver si se ratifica o no, si es que existió o no esa violencia política en razón de género. Ahora, de acuerdo a mi experiencia en el OPLE, ni el INE ni el OPLE ha sido, me parece a mí, un factor que estimule la violencia política en razón de género. Al contrario, me parece que han ido caminando para la construcción de un marco jurídico para regular y sancionar a los violentadores. De hecho, existe un sistema nacional de aquellos violentadores o violentadoras para que la sanción máxima sea el no poder volver a ocupar un cargo público en el siguiente periodo del que fue sancionado. Entonces, no, en este caso me parece a mí que la autoridad electoral se ha mantenido al margen y ha sido objetiva e imparcial. Fíjense que yo también no creo que sean como tal los responsables. Sin embargo, les confieso que el año pasado fui justamente a las instancias a obtener los datos, ¿no? De institucionalmente cuántos actos de denuncias de violencia política en razón de género o violencia política electoral tenían registrados. Y la realidad es que a mí me sorprendió cómo es una desproporción abismal entre los datos que me dieron. Al menos en Puebla me hablaban de 5 casos de violencia política de género, cuando en la prensa hemos visto denuncias más, ¿no? En medios de comunicación se exponen más los casos. Entonces yo creo que sí, tenemos un camino amplio por andar en términos institucionales, porque justamente creo que, al menos mi experiencia en el tema, no vemos un registro exacto y desarrollado respecto a las víctimas de violencia, tanto en razón de género como violencia política electoral, porque a pesar de que no está el código, pues es un tema que ya el gobierno federal está teniendo en relación a los mecanismos de seguridad para los actores políticos. Sin embargo, pues vemos como no han vivido, ¿no? Y otro tema que también yo creo que había que destacar, que no sé si ya se ha preguntado, pero es el tema de género, ¿no? Que como sabrán, y todo el trabajo mediático, el tema de que es la primera presidenta mujer, ¿no? Si bien es cierto, creo yo que si lo remitimos a democracia electoral y esta idea de la cuota de género, podríamos identificarlo como un avance, pero pues ¿qué pasa con este fenómeno de las Juanitas, ¿no? No sé si ya lo han escuchado, ¿no? Que se hizo viral por otros casos del país, ¿no? Donde se usa esta idea de cuota de género, pero atrás de la mujer candidata o la servidora electa, pues hay de política controlando las decisiones políticas, ¿no? Entonces, creo que hablar de instituciones electorales pues tienen armas de doble filo, ¿no? Vemos que está el COFIPE, el Código Federal de Procedimientos Electorales, los estados locales tienen sus códigos electorales, pero yo creo que no hay suficientes mecanismos institucionales para darle seguimiento justamente a la vigilancia y a la legalidad de las elecciones, ¿no? Hablamos de que hemos avanzado en el ámbito del institucionalismo electoral, pero ¿cómo es posible que vemos todavía compra de votos,
pesar de que no hablemos de que no sea masivo, pero sí se ven las alcaldías, ¿no? Vemos todavía amenazas contra candidatos. Entonces yo creo que en términos del ámbito electoral sí hay una, esa es mi postura, ya me dirán mis colegas, ¿no? Pero creo que en ámbitos del ámbito electoral sí hay ciertas carencias en la institucionalidad y la legalidad de los procesos electorales que garanticen la democracia electoral, como se dice, ¿no? Es cuando. Bueno, mi querido doctor, déjeme decirte que estoy desde 1990 en el Instituto de lo que estoy a platicar y de lugares que me han corrido, pero aquí mismo en el Instituto Federal Electoral, precisamente en el Registro Federal de Electores, hay una gran crisis en el Registro Federal de Electores, pero bueno, no quiero centrarme en eso, sino más bien que esto estaba centralizado precisamente en la Secretaría de Gobernación. No era un órgano como tal, hasta 1997 que le dan la autonomía, y sí, yo la aprendí como poca de circo, precisamente porque eso va a permitir esa autonomía donde pueden llegar estos casos a partir de las siguientes reformas electorales y que se pueda crear un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Si alguien le llama TRIFE, primero fue por él, luego por TRIFE, y hoy en día es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de sencillo. Y entonces, hoy en día el órgano electoral, si tiene algún caso precisamente de violencia de género, está obligado a conducirlo precisamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso en materia de lo que decía hace rato la doctora Laura, por supuesto que fue un gran avance. Hay un gran avance, y entonces pensar ahora lo que le va a tocar al órgano electoral, bueno, habría que pensarlo a través de esas reformas y qué es lo que le va a permitir. Si le va a permitir meter mano en este asunto de género, no lo sé. De hecho, a la hora de la distribución, por supuesto que el órgano electoral sí puede meter las manos. Cuando los partidos políticos tienen diferencias dentro del mismo partido político por cuestiones de género, el órgano electoral sí puede meter las manos. Habría que revisar nuevamente qué es lo que viene con las reformas electorales, no lo sé. Pensar hacia qué camino vamos con el mismo órgano electoral, todavía no lo sé. Pensar que la secretaria de Gobernación diga cómo es la repartición de la representación proporcional, me llama mucho la atención cuando es el órgano electoral, y es el órgano electoral que debe decir somos nosotros y es el Poder Judicial y nos debe de corregir la tarea. Hasta ahí por tu comentario. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a hacer otra pregunta. Esta me parece va a inquietarnos un poco. Preguntan los chicos, ¿la 4T es realmente un gobierno de izquierda? Ahora vamos a empezar aquí con la doctora que hizo. Gracias. Bueno, primero yo quisiera también mencionar que aburrir a estas señoras de puras categorías conceptuales, pues estamos estudiando ciencia política. O sea, primero tendríamos que familiarizarnos con nuestro lenguaje especializado, aunque este sea acotado. ¿Y por qué digo esto? Me parece que, desde mi perspectiva, las categorías conceptuales de centro, izquierda, derecha están obsoletas. Porque para empezar yo no sé qué es la izquierda, ni qué es la derecha, ni qué es el centro. Sobre todo si eso lo vemos reflejado en las votaciones al interior de los poderes legislativos. Quien es izquierda a veces, dependiendo del tema a votar, pues vota como si fuera de izquierda o de derecha, viceversa, o si el centro ya no es centro. Y bueno, ya ni lo compliquemos más con el tema de las coaliciones electorales. Ahí hace rato hablamos de las alianzas que algunos medios de comunicación llamaron contra natura. Es decir, ¿cómo es posible? Casi vieron ahí al demonio encarnizado en una coalición electoral y la mafia del poder juntas. El PRI y el PAN, ¿cómo se atrevían? Y hace rato alguien preguntaba sobre si eran contraproducentes las coaliciones. Me parece que sí, yo sí lo diría. Creo que a los partidos políticos les hubiera ido mejor separado.
pero había un objetivo principal, tratar de contener y hacer un contrapeso a la tendencia electoral que estaba haciendo Morena en los territorios, sobre todo porque hoy queríamos evitar ese escenario que tenemos actual, que no existen contrapesos en ambas cámaras y que Morena por sí solo, lo que tanto criticó, lo está haciendo. Por eso es que estamos llevando hacia ese rasgo, esa vena autoritaria no se ha concluido. O sea, esa vena autoritaria se sigue alimentando, porque aquí hacia dónde vamos, una democracia donde hay un partido político, sí, yo diría altamente competitivo. El tiempo dirá si se convierte en hegemónico, porque no hay punto de comparación entre el PRI y Morena, porque el PRI, con todos sus ataques y temas que tiene a través de la opinión pública, lleva más de 90 años de existencia, contra una vida joven de Morena, como para poder estar comparando la hegemonía de uno u otro partido. Me parece claro que podríamos comparar, usando el método comparativo, podemos comparar cosas diferentes, y se vale, no estoy diciendo que no se pueda comparar, nada más hay que ver qué es lo que vamos a utilizar para comparar, para poder explicar qué. O sea, porque al final del día, insisto, Morena no gana elecciones solo, entonces por eso es que yo tengo o cuestiono esa hegemonía o competitividad del partido Morena, porque yo quisiera verlo en un proceso electoral solito. O sea, solito y midiéndose con la oposición, a ver si es cierto que obtienen los triunfos, porque les voy a decir otra cosa para no usar el tiempo y darle a mis compañeros. Hoy tuvimos, concretamente en el caso de Puebla, un tema muy interesante para analizar la sobrerepresentación en el Congreso del Estado en la actual legislatura. El Código Electoral del Estado de Puebla sí verificaba, o tiene, ahí sí en ese aspecto sí estamos adelantados, y sí regulaba el aspecto de la sobrerepresentación de Morena con sus aliados en el tema de la coalición. Concretamente, la coalición en el Código Electoral de Puebla se ve como un partido político. En Puebla nosotros tenemos 26 distritos de mayoría relativa y 15 de representación proporcional. En la bolsa total de contabilización de diputados locales de mayoría relativa de IDRP, ambos, Morena junto con sus aliados, o sea, llámese Verde, PT, Nueva Alianza y Fuerza por México, la bolsa era de 36 diputaciones por ambos principios. Entonces quiere decir que estaba sobrerepresentado, porque el mismo Código Electoral te dice que ningún partido político puede tener por ambos principios más de 26 distritos de mayoría. Mucho dijeron los medios de comunicación que si estaba llorando la oposición por la avasalladora presencia de Morena. No, lo que estaba diciendo es no se viole el Código Electoral y la autonomía legislativa del Estado de Puebla, cosa que se pudo recurrir a sala regional, pero como la tendencia era a nivel nacional de resolver en el mismo sentido, no obstante que el Código Electoral de Puebla sí regulaba la sobrerepresentación, desecharon y dijo no hay sobrerepresentación de Morena, y por eso es que hay una hegemonía. Por eso es que yo la cuestiono, ¿no? ¿Qué tanto realmente hay una hegemonía de Morena en el campo electoral y qué tanto tiempo puede durar y poder cuestionar la fuerza política que tiene cada uno de los que salían y compiten junto con Morena? Muchas gracias. Bueno, a ver, por ahí dice un dicho: el que las hace no las consiente. Simplemente el PRIAN fue quien estableció constitucionalmente este producto de la sobrerepresentación, y ahora que no les beneficia, no se aguantan. Ellos lo dejaron. Acuérdense que la primera vez que Andrés Manuel presentó una reforma electoral, que le dijeron, no pasó. Ellos son producto, ellos mismos se hicieron a mandar, ahorita ya no les beneficia, por supuesto, pero este sistema sobrerepresentador, ellos lo hicieron. Y son las reglas del juego, y ¿saben qué? No saben perder. Y no estoy defendiendo a Morena, sea Morena o quien sea. Esas son las reglas del juego. Bueno,
que si es de izquierda o no. A ver, si ustedes checan el programa Principios, programa de acción de Morena, parece como un partido de izquierda, igual que fue el PRD, hoy extinto, el PRD. Entonces, pero ¿qué pasa en la práctica? Uno es en lo que dice el documento y otras cosas en la práctica. Ya yo voy a criticar las debilidades de Morena. Ahora vengo a esa parte crítica. Morena se está llenando de pura gente indeseable, puro expriista y panista, pura gente indeseable. Miren, una sola reflexión: en Puebla nos va a gobernar en la alcaldía, en la gobernatura y en la senaduría puro expriista, pura gente fina. Ese es el problema que tiene Morena, es el primor. Se está jalando o allegando a esa gente indeseable. Entonces, ellos van a acabar con este proyecto que representa la 4T. Créanme, lo van a desarticular. Oigan, dejan en la Secretaría de Educación Pública Mario Delgado. ¿De qué estamos hablando? Chequen un poco la biografía de estas personas y me van a dar la razón. Ese es el peor error que tiene Morena, y va a perder sus principios rectores de izquierda. Se va a desvirtuar, se van a perder en el camino. Eso es lo que hasta ahorita yo puedo percibir. Gracias. Bien, bueno, hay una cosa que me llama la atención, esto de la representación con el famoso PRIAN, ¿no? Para la crisis de 1988, Salinas de Gortari se da cuenta de que no puede gobernar solo, y entonces necesita obligadamente quien pueda ir en el camino. Y obviamente solamente hay alguien en el camino, y esa es Acción Nacional. O sea, no dice para dónde ir, y Acción Nacional también se da cuenta que no tiene otro camino, precisamente más que trabajar junto con el partido. Y por supuesto que ya estaba el PRD, y el PRD, insisto, también el PRD tenía la suficiente baraja como para poder estar en el juego. Pero el PRD venía precisamente de este divorcio del área izquierda del PRI. Y entonces nuestro PRD se forma de esa izquierda de los maoístas, marxistas, modernistas, y de la izquierda light, y me di cuenta que pertenecía o pertenezco a esa izquierda light, pero de eso hablamos luego. Y casualmente cuando va perdiendo precisamente, digamos, el poder que va teniendo el PRD y se va formando Morena, Morena va recogiendo a todos ellos y a todos los que ya has mencionado. De tal manera que hablar propiamente si Morena es de un partido de izquierda o no, sí es complicado. Es complicado a partir de todos los elementos que recoge. Y entonces tendríamos que revisar si viejos textos donde van señalando que es un partido de izquierda, porque sabemos que el sistema de partidos propiamente pues, no hay izquierdas, no hay derechas, solamente en ideología. Y en ideología tendríamos que sentarnos a visualizar si efectivamente tiene una ideología de izquierda. Cuando mencionan esta parte del humanismo, no sé, porque entonces estaríamos hablando de que necesitamos nuevas teorías que nos permitan hablar nuevamente de este juego de partidos y obviamente de democracia, ¿no? Es todo, gracias. Estoy sentido porque yo no tuve tantas porras y como yo tengo bastante. Bueno, yo quiero poner nada más de la pregunta: ¿qué significa ser de izquierda hoy en día? Y
quiero citar ahí el libro del doctor Diego Velázquez, tiene un libro muy bueno de tesis de doctorado, no me acuerdo, ¿no? El transfugismo político, ¿no? Obviamente, desde que se cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética, la concepción de izquierda cambió, ¿vale? Desde ahí se consideraba que eras del Partido Comunista, Partido del Trabajo, pues eras de izquierda, ¿no? Y no, eras capitalista, eras de derecha, ¿no? Pero ese ya se cayó desde 1991. Entonces, desde ahí a la actualidad, ser de izquierda ha cambiado, ¿no? Ser de izquierda puede ser, según los sociólogos, al menos Enrique Dussel, échense un poquito los autores de sociología de aquí de Puebla, coinciden que ser de izquierda tendría que ser cuestionar el sistema del modo capitalista actual. Ser de izquierda implicaría cuestionar el libre mercado, la competencia, la individualidad que nos dice hoy en día, ¿no? Entonces, yo yendo a pensar un poco en ese sentido, ¿qué implicaría ser de izquierda? Sin embargo, dependerá de los autores que utilicemos justamente para analizar este fenómeno. Ustedes revisan a Enrique Dussel con este libro de las 20 tesis de política. Él va a decir que cuando es un gobierno que busca incluir a los sectores populares en la acción pública, sería un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, ahí bajo esa categoría pudiera ser, ¿no? que puede entrar este gobierno. Sin embargo, como bien ya lo han comentado los profesores que me precedieron, y lo comenta el doctor Diego en esa excelente tesis, pues ya los cuates de partidos de derecha o de extrema derecha pues han pasado para la izquierda, ¿no? Vean toda la gente de Moreno Valle que quedó, pues que ahora están en parte de Morena, ¿no? Y esos cuates eran de una extrema derecha dura, ¿no? Rígida, y ahora, desafortunadamente, forman parte de las filas, y aparte son filas elitistas, ¿no? De Morena, ¿no? Entonces creo que también ahí, cuando fue mi sensei, el maestro Felipe, me enseñaba ahí de la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? De Robert Mitchell, y esa crítica que se le hace a todos los partidos de izquierda que son impulsados por movimientos sociales o procesos revolucionarios, que todos caen en este elitismo en donde solamente los más poderosos en cuanto a economía, en cuanto a relaciones políticas, son los que terminan controlando y orientando el rumbo de los partidos políticos que iniciaron como izquierda, pero que ahora podemos ver que es un partido que indiscutiblemente se orienta del mercado, ¿no? Del capitalismo. Y eso ha pasado no solamente en México, en América Latina hemos tenido que, desafortunadamente, cuando se llega a un gobierno de izquierda con pues con resultados electorales dominantes o masivos, termina legitimando políticas de derecha. Vean ustedes un poco la última gestión de Evo Morales, por ejemplo, y ese cuate pues tuvo una gestión, al menos en temas de extractivismo, en temas de inversión transnacional, pues bastante alta, ¿no? Fue un costo contra la ciudadanía, ¿no? Y hoy en día, pues vemos que también México puede caer en ese rumbo, ¿no? En donde cualquier medida de libre mercado de este gobierno, pues como tiene una hegemonía, que yo creo que sí es hegemonía, dependiendo la coyuntura, ¿no? Yo creo que la doctora Laura nos hablaba de la coyuntura en 2021, ¿no? Y si vemos a Barbosa cómo entró al gobierno en Puebla, pues obviamente entró con un nivel de votación bajo, pero si hablamos de la coyuntura de 2024, creo yo que la votación es masiva, ¿no? En gran parte del país. Entonces, yo creo que también es importante contextualizar la coyuntura y otros aspectos políticos. Es cuando me gusta. A los ponentes, esta última ronda es de 5 minutos, cada uno puede fijar postura nuevamente, pueden responder a algunos cuestionamientos, doctora Laura, sobre todo tú. Y bueno, pues estos 5 minutos serían los últimos, después vamos a dar paso a la ronda de preguntas, chicos, para que si tienen preguntas vayan preparándolas. Si quieren empezar, doctor Felipe, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo decía en mi primera intervención que resulta muy ingenuo pensar que Morena, la marea guinda, el tsunami guinda, ganó únicamente por los programas sociales, o sea, específicamente apoyo a adultos mayores y a chicos que estudian primaria, secundaria y media superior, y que por el liderazgo de Andrés Manuel. No únicamente fue multifactorial. ¿Qué otros factores intervinieron para este triunfo? Que es lo que estamos aquí tratando de analizar. Yo lo voy a tratar de explicar bajo un objetivo sociológico. Sociológicamente, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la relación del ciudadano con los partidos, con los actores, con los políticos influyentes? Eso explica la sociología política.
Vean, la gente, a pesar, ya voy a criticar un poco las debilidades de la 4T del gobierno de Andrés Manuel. A pesar de que Andrés Manuel no combatió el crimen organizado, la gente votó por él. Ojo, no votan por Claudia Sheinbaum, votan por la continuidad de la 4T. No importaba que fuera Claudia Sheinbaum o Juana María, a mi consideración eso no iba a tener resultado. También el electorado valoró los triunfos del gobierno de Andrés Manuel. Ok, inseguridad, sistema de salud colapsado, grandes debilidades de este gobierno que acaba de salir. Pero por otra parte, política social, infraestructura. Triunfó la narrativa de la mañanera, o sea, rendición de cuentas, hay otro factor. A pesar de, la gente votó a favor de que se quitaran privilegios a la clase política. Fíjense, privilegios a los empresarios de poder seguir pagar impuestos. Eso es lo que valoró también el electorado, únicamente el programa social. Y ahorita, ¿contra quién va a quitarle privilegios al poder legislativo? Yo lo decía, a diferencia de la oposición, Morena sí está proponiendo un proyecto con todos sus defectos. No estoy diciendo que sea perfecto, pero tienen una propuesta. Lo que la oposición, ¿a qué se ha dedicado? Únicamente a criticar y a señalar y no a proponer. Y eso, créanme, les gustó y se vio reflejado en las comunidades. Por esa parte. Ahora, también quiero hablar un poco del sistema de partidos. Ya hablamos de partidos políticos, que si Morena es dominante, que es hegemónico. A ver, Sartori dice que el partido hegemónico no es competitivo y está en el lado de los sistemas autoritarios o totalitarios, según su tipología. Sartori se equivoca para el caso de México, no aplica, porque Morena está en un sistema competitivo, electoralmente hablando, y no está en el autoritarismo o en el totalitarismo, como lo estuvo el PRI durante 70 años. Y Sartori sí lo califica muy bien al PRI como el partido hegemónico pragmático en México y el partido hegemónico ideológico en Polonia. Sartori no previó esto. No entra en su modelo el fenómeno que representa Morena hoy en día. Entonces, la oposición se tiene que hacer responsable, tiene que presentar un proyecto si quiere seguir viva y que la gente voltee para votar por él. Tiene que construir equilibrios. Pareciera que la oposición está ayudando a Morena a crecer y a consolidarse. Eso pareciera. Vean otra vez esta señora Lili Telles de senadora. Créanme que ella le está haciendo un favor a Morena, analícenlo. Con esto concluyo, muchas gracias. Bien, bueno, más bien aquí lo que hay que ir reflexionando es en estas elecciones cuál es el rumbo que vamos a ir tomando. Por un lado, lo que yo alcanzo a ver es esta parte de la concentración del poder, y pensando si verdaderamente estamos preparados para una democracia participativa, lo que decías, Christopher, hace rato, ¿no? Cuando volvió a ver juicios a los presidentes, solamente votó un 12% y que prácticamente fue la gente de Morena. Y luego viene la revocación del mandato, que también fue aproximadamente, creo que el 7%, una cosa así. Entonces, sí estamos preparados para una democracia participativa. Creo que a Agustín y a Cleto, creo que es lo que menos les importa. Yo creo que ellos lo quieren ver más reflejado a través de sus bolsillos. Y pues por eso van y votan y dicen, mira, tienes 6 años, 3 años, para que puedas tomar decisiones que yo no puedo tomar, o que no quiero tomar, y que lo que le interesa es ir a trabajar.
Eso es lo que me interesa, lo demás no me interesa. Y entonces ahí sí tenemos que irlo viendo, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a desaparecer los partidos políticos y vienen las asociaciones civiles, las asociaciones sociales, sí, pero ese comportamiento va a ser igual que un partido político, casualmente. Ese es el problema que tendríamos que ir viendo. ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que ir checando y revisando? Definitivamente, los órganos autónomos, hablo en este caso por el INE, no tienen que esperar que Secretaría de Gobernación diga cómo se va a hacer la representación profesional. No, ellos son la autoridad y en un caso determinado existen esos tribunales, ¿no? Y las contradicciones que tenemos hacia adentro de nuestra democracia, y voy a citar aquí pues la encíclica que hace el Instituto Nacional Electoral, donde todo el mundo nos pregunta, ¿no? ¿Y qué tal la democracia? Ah, chingona la democracia. Chingona, sí. ¿Y qué tal cuando ejerces tu derecho al voto? No sirve, no sirve. Y entonces volteas a ver a los jóvenes, que son los que están tomando y que son los mayoritarios, y te das cuenta que cuando tienen 18 años, todos corren a las urnas, pero en la siguiente elección ya no votan. Y entonces el voto se lo están dejando aquellos de 30 años en adelante, aproximadamente, según el ciclo. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo? Sí, ir revisando más estos medios de comunicación para lo que nos han servido, estos grandes avances que nos sirvieron dentro de lo que es el voto y cómo es que nuestra democracia va caminando, ¿no? ¿Cómo va a ser nuevamente esta distribución de los medios de comunicación? Que anteriormente, en la reforma del 2014, se había logrado una mejor distribución, donde ya no era la Secretaría de Gobernación quien controlaba estos medios de comunicación, sino en tiempos electorales era el órgano electoral que nos podía repartir. Y entonces había una mayor equidad. Habría que ir pensando precisamente en el mismo proceso electoral, en la misma jornada electoral, donde existen todavía bastantes vacíos de cómo hacer una jornada electoral exitosa. Esa jornada electoral se llenó de muchos tropiezos, como en el pasado. Lo único que me llama la atención es que casualmente esa jornada electoral no hubo tantos desmanes, por lo menos aquí en Puebla. La gente casualmente se comportó, ¿no? Qué raro. Y Morena aplastó, qué raro, me suena muy raro. Y entonces ahí había que ir revisando dentro de las 4 etapas de la misma jornada electoral qué es lo que sí se puede mejorar y qué es lo que no hay que cambiar. Creo que yo lo debería hacer. Muchas gracias. Ya no te vas a salir, ¿verdad? Parecía. Ya me dio ganas de tener al maestro Pablo Loco para escribir algo, ¿no? Pero yo creo que son variables importantes y yo quiero destacar cómo, pues en efecto, ¿no? No nos encontramos en una total democracia participativa, pero yo le pregunto a los chavales, ¿a poco nada más les interesa ir a votar en esta democracia? ¿Creen que en eso consiste la democracia? Y yo creo que ya, al menos estas generaciones, y la mía un poco, como estamos tan distantes, ya cuestionamos más allá de ese proceso electoral institucional, ¿no? Sin embargo, y yo dudaría un poco si solamente esta política de beneficios sociales, es decir, los programas sociales son los que condicionan el voto electoral. Si bien es una variable importante, creo que no es la única ni es la central, ¿no? Estamos hablando de que México es parte de una coyuntura ideológica en América Latina y en el mundo. O sea, hagamos ese rastreo de gobiernos de izquierda y de derecha que hay en América Latina y en el mundo. La Unión Europea apenas quedó a la derecha, ¿no? Vean en Argentina, ¿no? Entonces creo que hay yo creo que sí hay una politización activa, no corporativa, pero activa, por parte de la población en cuanto a los líderes que impulsan, ¿no? Creo que eso sí es importante tomarlo en consideración porque al menos esa es como mi crítica o mi duda o mi reflexión en este debate, porque si nos quedamos nada más en esta parte procedimental, institucional de la democracia, creo que nos podría contar un poco el análisis, ¿no? Por eso yo hacía esta reflexión en torno a esta tipología de lo que es la democracia hoy en día, ¿no? Porque al menos yo los veo, yo en clase los veo muy participativos, muy activos en el debate, ¿no? En las colonias, al menos creo que eran parte de la sociedad
que anda entre los 30 y los 40, pues ya está más activa en el debate, ¿no? Ya hoy en casa ya se habla sobre política. Y antes, ¿qué se decía? En casa no se habla de política ni de religión, ¿no? Había una especie de censura del debate político. Y creo que estamos en una coyuntura digital, de una sociedad de información en donde el debate en torno a las propuestas políticas está al alza, ¿no? Entonces, eso lo veo como importante. Y nada más quiero cerrar, que creo que en efecto estos debates nos permiten pues, abundar un poco y analizar cómo estos conceptos son cosas que están en constante cambio, no son totales, no son estáticas ni universales, ¿no? Y que también vayan de acuerdo al contexto, de acuerdo a la región del país y del ámbito subnacional en este México. Sería eso, es cuando. Gracias. Gracias. En el 2004, Giovanni Sartori, ustedes recordarán, escribió un artículo que lo titulaba ¿Hacia dónde va la ciencia política? Y hace una crítica diciendo que la ciencia política es un gran gigante con piel de barro. Perdonen la analogía, pero me parece que hoy, dadas las circunstancias, de hecho, a partir de mañana nos vamos a encerrar en el Instituto Electoral del Estado, porque anoche la regional resolvió hacer nuevamente el cómputo del municipio de Chignahuapan, el cual no se realizó por el Consejo General, no se declaró la nulidad de la elección. Con todo respeto, muchos medios de comunicación escriben pero no se documentan, y es equivocado porque producen desinformación en la población. Y hoy dice que una autoridad del IE o el INE no declara nulidades. La única autoridad o las autoridades para hacerlo son, hasta hoy, los tribunales electorales locales, salas regionales y sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dirán, ¿y qué es lo extraordinario? ¿Cuál es el tema ahí? Chignahuapan, que está en Sierra Norte del Estado de Puebla, no pudimos concluir el cómputo correspondiente, porque en 38 paquetes electorales no se tenía certeza quién había entregado los paquetes electorales al Consejo Municipal de Chignahuapan. Por mencionarles algunos ejemplos, ¿quiénes son los que tienen que entregar, una vez que se cierra la casilla, quiénes tienen que entregar los paquetes electorales a los consejos? Pues lo tiene que personal autorizado mismo del INE, y se lo entregan a personal autorizado del OPLE, en este caso si es una elección local. Para que ustedes se den una idea, 38 paquetes los entregó un representante de Fuerza por México, quien fue que es el virtual ganador de la elección en Chignahuapan. Por lo que se dice en especulación, yo no quiero ser irresponsable y afirmar algo que no puedo comprobar, pero el virtual ganador está relacionado con crimen organizado. Y hubo mucha violencia en el municipio, por lo cual no se pudo llevar a cabo la elección. Si hacia esa democracia vamos, dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Porque del 2018 a la fecha, una de las constantes que han estado presentes, sobre todo en el ámbito local y aquí en Puebla, es el factor violencia. Entonces, es natural y no me asusta que los municipios se dé una intensificación de los ánimos políticos y que obviamente pues hagan, por ejemplo, quema de urnas, secuestro de funcionarios electorales, impiden que se realice la votación, queman consejos municipales distritales. Aquí vienen dos sobrevivientes del proceso electoral 2024, sobre todo en especial, porque estuvo, creo yo, un poco más tranquilo en la capital, pero al interior del estado la doctora Miquel sabe perfectamente que el tema no fue tan terso en este proceso electoral 2024. Entonces, si esa es la tendencia actual de la democracia, me parece preocupante. Quiero resaltar otro punto importante de otro municipio que fue Venustiano Carranza, y espero que entre hoy y mañana, por tiempos ya de toma de protesta de los presidentes municipales que vence el 15 de octubre, resuelva la sala regional y, si hay tiempo, siga la siguiente instancia, que es la sala superior. El Venustiano Carranza, lo digo penosamente, funcionarios electorales del órgano electoral local
participaron junto con el presidente municipal de Morena a violar los paquetes electorales. Por eso es que de las 9 casillas, 3 no se pudieron computar porque no había certeza del resultado de los paquetes. O sea, ahí la autoridad causó el agravio. Si esa es la tendencia de la democracia, me preocupa. Porque entonces quiere decir que, como coloquialmente se dice, creo que al PRI, porque a muchos se le culpa al PRI, si el PRI, y discúlpame que lo diga en ese sentido, ahorita mis alumnos me están escribiendo y me dicen puro autoritario en la mesa. Autoritario en la mesa. Creo que todos tenemos un poco de eso. Somos politólogos. No me digan que ustedes no. El tema es que ahí lo que nosotros estamos observando es que en el tema de las alternancias políticas o de los cambios de gobierno, habían sido, a muchos se escriben pactados, acordados, negociados, y la verdad que no es tan así. Simplemente que había también una civilidad para aceptar las derrotas electorales. Hoy en día una de las constantes, fíjense, el que no gana, si no gana arrebata y si no mata. Y ahí está hoy la experiencia del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, que antes ya había sido asesinado su secretario general. Insisto, si eso nosotros vamos a estar observando en la democracia, con el nuevo partido hegemónico, competitivo, lo quieran llamar, me parece preocupante. Y quiero decir una cosa, el PRI, si bien es cierto, ha sido muy criticado porque es un partido longevo, viejo, todos los adjetivos o calificativos negativos que ustedes quieran añadir. Como ayer lo decía la maestra Emma, tenemos todavía garantizado en el texto constitucional la libertad de expresión, pero también hay que hacerlo de manera responsable. El PRI, en este sentido, pues ha tenido sus desaciertos, pero entonces yo cuestionaría, ya para concluir, ya me está pellizcando la doctora Miquel, que me pellizcas cuando ya me queda yo mi media hora, porque en este caso, lo dijo muy bien el doctor Felipe, ¿quiénes están ocupando los cargos actuales de Morena? ¿Expriistas? ¿Expanistas? ¿Experredistas? Deben ser quienes no tuvieron un espacio en los cargos de las mafias del poder, de los conservadores, de los fifís, y que han tenido hoy un espacio de realización, de representación, en lo que hoy se denomina la cuarta T, que sigo sin entender. Ojalá yo nada más con esto, que como politólogas, politólogos, vayamos explorando más hacia nuestra preparación o conciencia más de nuestro quehacer como ciudadanos, nuestra reflexión, y que no reproduzcamos estas tendencias violentas, intolerantes, radicales en el ejercicio de la política, porque entonces estamos contradiciendo lo que se supone se criticó, que era la erradicación de la violencia, del autoritarismo, del control político. Yo solamente lo dejaría en su reflexión y ojalá permee para que no se reproduzcan estas prácticas, porque si eso va a ser la democracia en adelante, entonces vamos que caminamos para un sistema de tipo autoritario y totalitario con un diseño aparentemente democrático. ¿Sería cuánto? Bueno, chicos, me está pasando la indicación de que estamos ya sobre tiempo. Me dicen que solamente tenemos oportunidad de una pregunta. No sé si veo muchas manos, así que vamos a dejar que seleccione a alguien. Micrófono. Está muy bonito el video, ¿no? Gracias, Víctor. Lo que no es, yo que ya he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, pues no preguntar ahora de dirigir a otros, sino como a ustedes, como punto de personas del ámbito de
pues la transparencia del partido y su desarrollo ahora se ha tenido ya la oportunidad Morena de estar 2 veces en el Ejecutivo Federal. Mi pregunta es que si existe la posibilidad de que Morena sea un partido autosuficiente como el PRI, llegando a considerarse hegemónico. Miren, Morena, desde luego que tiene una presencia fuerte Andrés Manuel. Ahorita que acaba de dejar al partido de la presidencia, Morena se va a poner a prueba a sí mismo. El próximo proceso electoral, que es en el 27, te va a dar la respuesta. Ahí vamos a valorar qué tanto dependía Morena del líder. Como dice Ángelo Panebianco, los partidos se instauran por primera vez a través de un liderazgo carismático o un caudillo, dice él. Y eso es lo que pasó con Morena. Habrá que ver. La gente va a tener que valorar a partir de este nuevo gobierno, presidenta. Mientras tanto, pues no podemos saber en realidad. Se va a ver en el 27. Es lo que yo creo. Gracias. Yo para cerrar creo que al menos en esta coyuntura del 2024 creo que sí podemos ver ciertas características de un partido hegemónico. Vemos que también se reproducen prácticas clientelares y asistencialistas del PRI de los 70 y los 60, ¿no? Me parece que esa es una característica a destacar de cómo se están reactualizando esas viejas prácticas en este partido hegemónico. Yo digo porque también he colaborado con ellos, se los he dicho ahí en mesas de debate, y yo creo que sí es importante identificar cómo la misma ciudadanía pues también es cómplice, ¿no?, de estas prácticas clientelares y asistencialistas. Entonces, sí, yo creo que ya estamos en ese periodo de los 60, de los 40 a los 60, ¿no?, más o menos. Entonces, dejar la pregunta de qué va a pasar en este sexenio, pues está por verse, pero al menos creo que estos resultados electorales, la presencia de Claudia Sheinbaum en los debates, el manejo mediático muestra que sí se está manejando esta transición de líder carismático, ¿no? Al menos creo que podemos identificar cierto carisma, incluso hasta populismo en Claudia, ¿no? Pero bueno, es cuanto. Un gusto. Pues muchas gracias, yo sé que se quedaron con las ganas de más preguntas, pero bueno, siempre tienen la posibilidad de buscar aquí a los doctores que son parte de la Academia de Ciencia Política. No quisiera retrasarnos más porque ya está nuestro siguiente presentador y pues me daría mucha pena con él. Solamente resta agradecerles a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y